La primera entrevista o charla, diálogo de esta tarde es con el doctor Martín Bomer, abogado de la UBA, doctor de Derecho de Yale, profesor en San Andrés, en la UBA también. ¿Cómo andas, Martín? ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? ¿Bien? Un placer. Bueno, igualmente. Bueno, el tema podríamos decir que es muy amplio, después de tantos años de actividad docente y como abogado, ¿cuánto ya? ¿20 y pico? Y sí, 25 años. Ya, 25 sí. años. Ah. El gran tema podría ser como la justicia que viene siendo como cuestionada, criticada, observada. Sí. ¿Qué diagnóstico harías de la institución judicial en la Argentina? Mirá, creo que la primera cuestión, hablando de los 25 años de nuestra generación, digamos, sí, es que hay un cambio muy importante en la justicia a partir de la democracia. Antes de la democracia, la justicia era en algún sentido un poder oscuro, un poder más gris, digamos, burocrático. La justicia durante todo el largo siglo anterior se ocupaba de, digamos, la seguridad jurídica del día a día de los argentinos, a pesar de que la política pasaba por otro lado, pasaba por golpes de Estado, destrucciones institucionales y violencia. Después yo diría, de la revolución de los derechos, los argentinos pusimos... ¿Cuándo es eso? Y yo diría que al fin de la dictadura, digamos, las organizaciones de derechos humanos, las madres, la cuestión de los desaparecidos, lo que los argentinos bautizamos violaciones masivas de derechos humanos, que durante mucho tiempo eran, qué sé yo, violencia política. Ahora tenemos derechos. Entonces la gente cree y sabe que tiene derechos. Por otra parte, la política hiperinflacionó la cantidad de derechos que hay en la Argentina. Hay más en la Constitución, hay más en los tratados internacionales, los tratados están en la Constitución desde el 94. Y la respuesta de la justicia fue bastante generosa, nos ha dado muchas cosas, empezando por, en el 86, ¿no? el divorcio vincular, cuando la política mayoritaria no lo daba, una enorme cantidad de libertades mayores. Bueno, últimamente hemos visto, desde el matrimonio igualitario empezó en la justicia antes que en el Congreso. Así que hay una justicia más activa, más proactiva, con ciudadanos que también la van a buscar con ganas de tener más derechos, controlar más a la política pública y demás. Así que yo diría, por primera vez en nuestra historia, la justicia está en el centro de la discusión política y el poder judicial se levanta como un poder político, que hace política judicial, pero hace política. ¿Y tiene que hacer política el Poder Judicial? Y tiene que hacer, en una democracia constitucional generosa en derechos, hay una esfera importante para los poderes mayoritarios, que es discutir las políticas públicas y decir por mayorías, a veces muy estrechas, algunas cuestiones. Y las minorías o la gente que pierde en la discusión mayoritaria tiene una ventana por donde volver a discutir eso con el lenguaje de los derechos, que es el Poder Judicial. ¿Y corresponde entonces que se reúna la presidenta con el presidente de la Corte? Depende para qué. Depende, claro, por eso. Si como dijo Lorenzetti fue para discutir cuestiones institucionales, es muy importante. Pero se supo después. Efectivamente, sabe después, se sabe tarde. Supuestamente nuestros funcionarios públicos, incluyendo los jueces, deberían tener una agenda transparente de quién los va a visitar y quién no los va a visitar. Pero en el caso del Poder Judicial, la prohibición que se ha autoimpuesto la misma Corte es no recibir a ninguna de las partes sin la presencia de la otra, una cuestión relativamente obvia, pero que en la Argentina todavía es muy habitual que los abogados vayan a tribunales y se acercan a la mesa de entrada y digan, ¿quién lleva este expediente? Lo quiero ver. Y eso lo llamamos los abogados alegato de oreja. ¿Cómo es eso entonces? ¿Es lícito? Es una larga discusión. Para mí no debería serlo, debería ser una falta ética importante, porque me parece que es un desbalance entre el derecho de defensa de una de las partes contra la otra que no está presente. Los jueces, sobre todo los jueces de las viejas generaciones, dicen nosotros somos imparciales, así que nadie nos puede influir, pero claramente si uno le acerca argumentos al juez y la otra parte no está presente para controlarlos, eso es grave. Muy bien. Vos das como una visión más positiva quizás de la imagen de la justicia. ¿Es así? Bueno, no, lo que es, digamos, yo creo la recuperación de derechos. Yo creo que hay una parte política muy importante, pero es cierto que en el día a día... Claro, eso te iba a plantear. La sensación, así como está la sensación de inseguridad, hay una sensación de injusticia, de el que entra por una puerta sale por la otra, de los amigos de los jueces. Efectivamente. Yo creo que en el día a día de la justicia
hay una larga lista de vergüenzas históricas que no han decaído, todo lo contrario. Digamos, que una persona tenga que esperar 16 años para cobrar un daños y perjuicios de un accidente de tránsito de un familiar. Exacto. O 8 años para una indemnización laboral, que es una cuenta aritmética. O que no sea claro cómo entran y salen la gente de prisión. O que una persona esté en prisión preventiva 4 años. Bueno, y es inocente. Ahí vamos entonces a los temas centrales que hacen a lo cotidiano de los ciudadanos, ¿no? Donde casualmente hay dinero en juego, ¿no? Porque el matrimonio igualitario, por supuesto, es un derecho social fundamental, pero digamos un acuerdo entre partes, el divorcio vincular. Acá hay dinero en juego y ahí no se ponen de acuerdo. No, y el día a día de la gente, qué sé yo, cuestiones incluso familiares que la gente... no hay una decisión de un juez para decidir con quién se queda un chico cuando los padres se separan. Exacto. Y eso pasan años. Bien. ¿Por qué? Bueno, es una gran pregunta de la cual ahora justamente me encontrás empezando una investigación para CIPEC sobre eso, pero sabemos algunas cosas muy sencillas, Juan. El horario judicial es de 7:30 a 13:30. Sí. A las 14 horas hay muy poca gente más en tribunales. Sí. Yo veo en las salas de profesores de la Facultad de Derecho a los jueces y a los fiscales en el horario judicial o apenas terminado el horario judicial. Sí. El tipo de trabajo es un trabajo de patear para adelante el expediente. Sí. Téngase presente, pase al fiscal, pase a viejas anécdotas que cuentan los jueces. Pase al fiscal quiere decir que hay que tomar un expediente y llevarlo a una oficina que queda muy cerquita. A metros. Bueno, eso espera al final del día para que se acumulen una cantidad de expedientes para llevarlo. Cuando llegan a la otra ventana, la otra persona dice, uy, hoy no, tráemelo el lunes, para poner una firma. Entonces yo creo que ahí hay mucho que trabajar, para no hablar de mis colegas, que en muchos ámbitos no les viene mal que los expedientes tarden o que los juicios tarden. Claro. A veces cobran por tiempo, a veces cobran nuevamente, a veces no tienen ningún incentivo en adelantarlo porque esperan a que dé vuelta la rotación de los casos en el estudio. Hay mucho que trabajar dentro de la justicia. Y lo que pasa es que no tenemos gente que nos controle. Claro, eso sí iba a decir, porque digamos no hay ni premios ni castigos acá, digamos. ¿Qué pasa si un juez da lo mismo que resuelva un juzgado expeditivo que uno que no lo es? Los abogados no tienen ningún interés en criticar a los jueces por razones obvias, porque si cualquier cliente se entera que uno no está bien con los jueces, no te vienen a ver. Sí. Los profesores, no hay profesores de derecho. Yo soy una de las pocas excepciones, no porque soy bueno, sino simplemente porque lo único que me dedico es a eso. Pero en general los profesores son abogados y jueces. Entonces desde la academia tampoco hay crítica externa independiente de la profesión. Los tribunales de disciplinas de los colegios de abogados son los abogados. Cuando salimos de la facultad nadie nos toma examen para entrar a la profesión como en otros países. Nadie nos exige a los abogados y a los jueces mantener el conocimiento mínimo indispensable una vez por año, a lo mejor cada 2 años, de probar que estamos formándonos y que seguimos formados. Ninguna de las regulaciones que en cualquiera de los otros países de la región o del mundo hay sobre la profesión la tenemos nosotros. No hay regulación. La cuestión del mal desempeño del funcionario, ¿en esto no corre? Y lo que pasa es quién se le atreve. Los ministros de justicia son abogados que luego de terminar su mandato vuelven al estudio. A su estudio, claro. Los presidentes son abogados. Los legisladores, gran parte de ellos son abogados. Que tienen un título son abogados y si no sus asesores. O sea que estamos frente a una gran corpo judicial. Y la verdad que lo que todo el mundo conoce por familia judicial tiene más cosas un poco más graves, un poco menos graves. Esto de que cómo se ingresa al Poder Judicial, que dentro del paquete era una de las cosas, del paquete de reforma judicial, era una de las cosas en las que todos estamos de acuerdo, es porque entran básicamente gente que conoce a gente que conoce. Y estar adentro del Poder Judicial después da puntos para la carrera judicial, entonces no está abierto democráticamente eso tampoco. Hay mucho que trabajar. Y los jueces lo saben.
y están intentando hacer algunas cosas más. ¿Y dónde te parás vos en este debate que hubo planteado como justicia legítima? Este grupo de jueces que acompaña el pensar el proyecto de la presidenta o del gobierno y quienes lo reciben como una presión a la justicia. No, yo creo que la justicia tiene que tener una lógica diferente de la lógica mayoritaria, justamente porque controla a los órganos mayoritarios, no puede estar sujeta al poder del voto popular, porque justamente algunos la llaman incluso contramayoritaria, en el sentido que tiene que defender a las minorías, entre muchas otras cosas que tienen que hacer. Es cierto que tiene que lograr más legitimidad democrática. ¿Cómo se logra eso? Bueno, o sea, no acompañás ese proyecto. No, yo no acompañé, estuve bien en contra de, sobre todo, los 3 proyectos que trataban de hacer de la justicia un poder más responsable frente al voto mayoritario. Yo creo que la legitimidad de la justicia tiene que pasar por otro lado. Tiene que haber más deliberación, tiene que haber más acceso a la justicia. Pero sin embargo, en lo que vos planteás hay cierto acuerdo por supuesto. En el proyecto. Por supuesto, porque muchas de las críticas de justicia legítima son perfectamente razonables. Digamos, lo que se pide de la apertura de la corporación al ingreso más democrático, a que la justicia escuche más a la política mayoritaria, que haya más momentos de deliberación, incluso pensando procesos más de diálogo entre los poderes. Por ejemplo, en algunos lugares del mundo, cuando la Corte decide la inconstitucionalidad de una ley, antes de hacerlo pregunta al legislativo y le dice: ¿están seguros que quieren votar esta ley? Porque nosotros vemos estos problemas. Y el legislativo dice: no, la verdad que deberíamos, o sí, insisten, y ahí la Corte puede decir una cosa. Muy interesante eso. Es muy interesante. Claro, el reenvío canadiense. Son procesos por los cuales cuando gente grande forma parte de los poderes políticos de un Estado, se sientan a discutir desde las diferentes lógicas que uno tiene. Acá eso es considerado prejuzgar. Y es una lástima. No puedo opinar hasta que no llegue a la Corte o a la Cámara porque estaría prejuzgando. Claro, y cuando son cuestiones de Estado, digamos, la verdad que los 3 poderes tendrían que sentarse desde sus diferentes lógicas a discutir seriamente estas cosas, ¿no? El ciudadano tiene los derechos supuestamente consagrados, pero ¿puede hacer algo un ciudadano que, como contabas recién, tiene que esperar 8 años por un juicio laboral o 15 años por un juicio comercial? ¿Hay una herramienta constitucional que, digamos, el ciudadano puede decir: bueno, no es justo que yo esté 10 años para cobrar un juicio? Nunca se probó demasiado, pero podrían presentar amparos por denegación de justicia. Amparo por denegación de justicia. Por denegación de justicia. ¿Hay antecedentes de esto? Muy pocos. Y insisto, porque está tan metido en el día a día que los abogados dicen: y bueno, ¿qué quiere que le haga? O el juez dirá: bueno, el despacho está lleno de expedientes, ¿cómo hago? Está lleno de expedientes. La culpa es una culpa burocrática. Exactamente. Puede, cuando uno cree que su abogado le está dando de largas, puede ir a hacer alguna denuncia al colegio de abogados. Pero la verdad que es sistémico. ¿Por qué los abogados no se sientan, no nos sentamos en nuestros estudios a conversar? Bueno, ¿qué pruebas tenés vos? ¿Qué pruebas tengo yo? ¿Hasta dónde podemos llegar juntos? ¿Qué cosas vamos a tener que llevar a la justicia? Pero estas cosas las resolvemos aquí. O jueces que se sientan con las partes y le dicen: doctor, ¿realmente usted piensa que yo voy a decidir así? O ¿Esto pasa en otros países? Sí, todo el tiempo. Eso es cuando se habla de oralidad, se habla de esto, de la cercanía de los jueces a las partes, que leen más o menos cómo vienen los escritos, y la verdad que se murió una persona en un accidente de tránsito. Están los peritajes relativamente rápidos. El derecho en este sentido no es física nuclear. Claro, que se indemnice y se terminó el tema. Esto es lo que hay que pagar, páguele, se acabó. Bien. Martín, y en este caso entonces, digamos, el diagnóstico es... clarísimo y todo el mundo lo tiene. Ya lo tiene todo el mundo. Denegación de justicia se podría eventualmente presentar. Ahora, ¿qué, no sé en otros países, pero qué dice de un país que tanta gente estudie Derecho? Incluso hasta los que no sé qué estudiar, estudio Derecho, ¿no? Sí, yo creo que dice la pesimista o la optimista. Digamos, la optimista es que efectivamente el derecho
es una herramienta que los argentinos están utilizando más. Y entonces puede ser que haya más demanda en algún sentido de derechos, y eso es bueno. El otro es que es una carrera fácil, es una carrera relativamente sencilla, con un alto... Todavía ser abogado, nos llaman doctor, claro. A pesar de que muchos no lo son. Sí. Todavía tiene un alto ser abogado no es ser doctor. Bueno, claro, en la Argentina, en el siglo XIX se era doctor antes de ser abogado. Claro. Pero con un relativo prestigio social. Prestigio social, es fácil de estudiar. Es fácil de estudiar, no requiere ser un estudiante de tiempo completo, para nada. Y me parece que uno puede ir haciendo como changuitas, estudiando de abogado en diferentes pueblos o en diferentes barrios, o si está en el Estado, es un plus salarial más. Y mucha gente la toma también como una cosa que nosotros no tenemos, que es en algún punto es una formación cívica más redonda, que por supuesto el secundario no da, y en la universidad no tenemos como en Estados Unidos, que tienen ese bachiller en artes, esos 4 años donde uno termina de formarse, de leer los clásicos y saber de abogacía, de derechos y demás. Así que por diferentes razones sigue siendo una carrera popular. Yo creo que si nos la tomáramos en serio empezaría a hacer la cosa más complicada. Pero claro, los profesores que son jueces y abogados no pueden darle demasiado tiempo a la academia. Los alumnos que quieren estudiar durante su carrera tampoco quieren que les exijan demasiado. Los profesores que son abogados y jueces y los alumnos son los que manejan las universidades, así que el apretar un poco más para hacerla más estricta no tiene muchas ventajas políticas, digamos. Claro, claro. Otra paradoja argentina, que en un país lleno de abogados la justicia no funciona como debería. Exactamente, y que en todos los rankings de legitimidad y de ¿cómo se llama?, prestigio, los abogados y los jueces aparecen bien abajo siempre. Gracias, Martín. No, gracias a vos.